Hola, mi nombre es Saúl y vamos a realizar la tarea del día número 7 desde el ejemplo 2.18 hasta el ejemplo 2.25, donde vamos a ver las distribuciones discretas. La distribución binomial es cuando existen dos probabilidades, la probabilidad de éxito representada por P y la probabilidad de fracaso representada por Q. Entonces, para el ejemplo 2.18, la probabilidad de que un estudiante que ingresa a la universidad se gradúe es del 60%. Vamos a calcular la probabilidad de que si ingresan 20 estudiantes, que ninguno se gradúe, que se gradúe en la mitad y que se gradúen todos. Entonces vamos a ver que el número es 20, la probabilidad es del 60%. Y por tanto la cantidad de rechazo o de no probabilidad es del 40%. Entonces vamos a nuestro programa y ubicamos la probabilidad de que 0 personas se gradúen de un total de 20 con una probabilidad del 60%, que una se gradúe va a ser del 1.0995 con 0.8 de recorrido negativo. Eso quiere decir que si vamos a nuestro programa, que es lo mismo que 0.000001995, o sea, un valor cercano al 0. O sea, la probabilidad de que ninguno se gradúe es casi nula. Que se gradúen 10 va a ser igual a P igual a Vino PDF de que 10 alumnos se gradúen de un total de 20 con una probabilidad del 60%. Va a ser igual a que se gradúen 10 o la mitad. La probabilidad de que se gradúen 10 es esta, que va a estar representada normalmente como el 11.71%. El 11.71% es de probabilidad que se gradúe. Y la probabilidad de que se gradúen 20 o que se gradúen todos va a ser igual P igual Vino PDF que se gradúen 20 de un total de 20 con una probabilidad del 0.6. Entonces vemos que la probabilidad de que se gradúen 20 va a ser igual al 3.6562 por 10 a la menos 5, o un valor igual a 0.000356, que es casi un valor igual cercano al 0. O sea, que se gradúen todos es una probabilidad muy escasa. Para el ejemplo 2.19 vamos a encontrar la probabilidad de que 10 personas reunidas un sábado, 2 de ellas hayan nacido el mismo día de la semana. Entonces, como solución tenemos que el trabajo más dispendioso del cálculo de probabilidades es cuando estas están acumuladas como en el presente. Entonces, para este caso tenemos una probabilidad binomial acumulada de P de X va a ser menor o igual a 4. Entonces, ubicamos en nuestro programa que P va a estar igual al comando CDF de que 2 personas de una reunión de 10 con una probabilidad del 1/7 hayan nacido en la misma semana. 2 de 10 hayan nacido el mismo día de la semana. Entonces vemos que la probabilidad de que haya nacido el mismo día de la semana es de 0.8384, una probabilidad bastante baja.
Para el ejemplo 2.20 vamos a encontrar la probabilidad de que 10 personas que se encuentran en una reunión de sábado, por lo menos 2 hayan nacido en el mismo día, por lo menos. Entonces tenemos que la probabilidad de acertar es de 1/7, la de fracasar es de 6/7, con los valores del 2 al 10. Entonces nos vamos a nuestro programa y ubicamos que P va a ser igual a la probabilidad de 1 menos el comando vino cdf de una persona, al menos una persona, de un total de 10, una probabilidad de 1/7. Va a ser básicamente donde se calcula la probabilidad complementaria. Entonces vemos que es de 0.4292. Esta es la forma corta. También tenemos la forma larga, que es poco funcional, que vamos a ubicarla de la siguiente manera. Voy a copiarla y pegarla para hacerla más rápido, pero la voy a explicar. Que va a ser y va a ser igual al comando vino pdf de 2 personas de un total de 10 con una probabilidad de 1/7, y así vamos ubicando en todas: 3 personas, 4 personas, 5 personas, 6 personas. Vemos que en todos se repite el mismo comando hasta llegar a la persona número 10. Entonces le damos enter y nos aparece el mismo resultado. Esta es la forma un poco más larga, un poco más tediosa. Para el último vamos a ver, aquí nos da la fórmula, y en general más la probabilidad binomial es de x menor o igual a 7, que esta va a ser la binomial acumulada. Entonces vamos a ubicar en nuestro programa el comando que va a ser p va a ser igual al comando cdf de 7, que es la acumulada de un total de 20 personas con una probabilidad del 0.3. Entonces cerramos y nos da el valor de 7.3 como está en el ejemplo. Para el ejemplo 2.21 vamos a ver que de 100 monedas que son extraídas de una alcancía y puestas sobre una mesa, cuál es la probabilidad de que entre 50 y 70 monedas se encuentren mostrando la cara. Entonces vemos que x va a ser mayor o igual a 50 y menor o igual a 70. Entonces vamos a nuestro programa y ubicamos el comando, que va a ser igual a p, o la probabilidad de vino cdf, que 70 monedas de un total de 100 con una probabilidad de 0.50, porque es 50% para que salga con la cara y 50% para que no, menos restamos la probabilidad de que 49, que es lo que sobra o el menor al 50 de 100, con una probabilidad del 0.50%, que este va a ser básicamente, se supone que la probabilidad es 50-50 para que salga cara o sello. Va a ser 50% para que salga cara y 50% para que salga sello. Entonces vemos que la probabilidad es de 0.5398 o 53.98%. Para el ejemplo 2.22 vamos a encontrar la media y la varianza del ejemplo 2.21. Entonces lo que vamos a realizar es ir a nuestro programa y ubicar los valores, que va a ser u va a ser igual a 100, que va a estar multiplicado por un medio, que va a ser la media, por un medio, que va a ser 50. U va a ser igual a np, podemos ponerlo, que va a ser lo mismo. Igual vamos a buscar la varianza, que va a ser
n de P y Q va a ser igual a 100, que va a estar multiplicado por 1/2 y multiplicado por 1/2 de nuevo para poder sacar la varianza. O sea, así es la fórmula, y vemos que la varianza es igual a 25 y la media a 50, como vemos aquí en el ejemplo. Media 50 y la varianza 25. Vamos a ver los ejemplos de distribución hipergeométrica con el ejemplo 2.23, que dice así: se tienen 200 artículos, de los cuales 50 son defectuosos. Si tomamos 10 artículos al azar, calcular la probabilidad de que salgan exactamente 5 defectuosos y B 5 o menos defectuosos. Entonces ubicamos en nuestro programa los valores, que va a ser igual a H y GPDF, que va a ser 5 artículos tomados de un total de 200, de los cuales son 50 defectuosos, que anteriormente hemos tomado una muestra de 10. Entonces aquí ponemos especificando de que M va a ser igual a 200 artículos, el AK va a ser igual a 50 defectuosos y N, que es igual, de los 200 que hemos tomado hemos sacado 10, y lo que queremos saber es que si de esos 10 qué probabilidad hay que sean 5 defectuosos, y vemos que es del 0.0558 o el 5.58%, como podemos ver aquí. Y para el B nos dice que 5 o menos sean defectuosos, entonces X va a ser menor o igual a 5. Entonces igualmente ubicamos los valores. HC va a ser ahí CDF de 5 artículos, que va a ser tomados de 200 con 50 defectuosos de una muestra de 10. Entonces ubicamos y vemos que el 0.9829 es la probabilidad de que nos salga un defectuoso hasta 5 de una muestra que hemos tomado de 10, como podemos ver, que es más o menos el 98.29% de que nos salga un artículo defectuoso. Vamos a realizar el ejemplo 2.24, que dice así: si la probabilidad de que una persona se contagie debido a la aplicación de vacuna es de 1 en 10.000, ¿cuál es la probabilidad de que se contagien con el virus de la vacuna exactamente 5 personas en una población de 20.000? ¿Cuál es la probabilidad de que se contagien menos de 5 personas de la misma población? Como ya vimos, una persona se contagia por cada 10.000, entonces de 20.000 van a ser una probabilidad de 2 contagiados. Entonces buscaremos que sean exactamente 5 personas. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad que se contagien 5 personas de 20.000? Entonces vamos a nuestro programa y ubicamos. La probabilidad es voice PDF de 5 personas con una probabilidad de 2 que existe. Vemos que es del 0,0361 o del 3.61%. Como punto B tenemos que sean 5 o menos personas. También podemos ver para que sean menores a 5 podemos ubicar B va a ser igual a voice CDF de 5 personas, una probabilidad de 2, que va a ser del 98.34 que sean menos de 5 personas contagiadas. Como podemos ver aquí en los ejemplos. Para el ejercicio 2.25 tenemos que durante un experimento en un laboratorio de física, el número promedio de partículas radiactivas que pasan a través de un contador en un milisegundo es de 4.
buscamos cuál es la probabilidad de que 6 partículas entren al contador en un milisegundo dado. Entonces tenemos que K es igual a 6 y U es igual a 4. Entonces ubicamos en nuestro programa la probabilidad de que 4 ingresen es de PDF, que es para que nos dé los 4 exactos en 6 milisegundos, en un milisegundo, que entren 6 donde entran una probabilidad de 4. Tenemos que es de la probabilidad del 0.1042 o el 10.42%. La media y la varianza de la distribución de Poisson P, K, U tiene el valor de U. Entonces tenemos nuestra respuesta. Bueno, este ha sido todo el trabajo de la tarea del día número 7. Agradezco que me haya visto. Muchas gracias.